Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de Carmen Carbonell. Como les venimos contando desde primera hora de la mañana, ha sido detenido en Países Bajos el autor material del atentado contra Alejo Vidal Quadras. Se trata de Mehed Ayari, de 37 años, un hombre de nacionalidad francesa y de origen tunecino que acumula multitud de antecedentes. Este sicario, conocido como El Lapidador, fue capturado el pasado 6 de junio cuando iba a cometer otro asesinato por encargo y con connotaciones políticas. Su caída refuerza la pista iraní, es decir, que hubiera sido un asesinato encargado por el régimen de los ayatolás. El arresto en Países Bajos del sicario que disparó a Vidal Quadras confirma también la implicación de la mocromafia, una estructura criminal integrada principalmente por delincuentes de origen magrebí, asentada en Países Bajos, donde ha llegado a desafiar al Estado y de la que uno de sus cabecillas ha huido recientemente de España tras ser excarcelado por un desajuste judicial. Fuentes cercanas a la investigación recalcan que el arresto del presunto autor material no cierra la investigación. La Policía Nacional busca a al menos otro de los implicados en los hechos. Y bueno, a ver si nos cuentan cuál es la identidad de la mujer detenida en Holanda a finales de abril, que al parecer también estaría relacionada con este caso, pero cuya identidad no ha trascendido. Está en busca y captura otro de los implicados, que parece ser que salió de España, se fue de España un día antes del atentado contra Alejo Vidal Quadras. Se fue de España, al parecer, vía Marruecos, igual que el tunecino este que acaba de ser detenido en Holanda. Y al final, pues la pregunta es: ¿quién les ha contratado? ¿Quién ha pagado al sicario? Muy importante el detalle de que ahora, cuando ha sido detenido en Holanda, estaba preparando otro atentado con tintes políticos. ¿Quién está pagando atentados con tintes políticos en suelo europeo? ¿Quién está contratando a este tipo de sicarios? Bueno, pues supongo yo que a lo mejor alguien nos lo puede contar después de los interrogatorios a los que supongo que habrán sometido ya al sicario. Me llama la atención que la detención del sicario en Holanda fuera el 6 de junio y no lo hayamos sabido hasta ayer, día 19, 13 de junio. Y me llama la atención que la filtración se produzca desde las fuerzas de seguridad españolas, porque por lo que he podido ver, perdónenme, pero tampoco me he visto todos los periódicos holandeses, pero los que me he visto se hacen eco de la noticia de la detención en Holanda, pero citando como fuente a medios españoles, lo cual resulta un poco peculiar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dan de sí las pesquisas, pero la pregunta fundamental, ahora que el autor material ha sido detenido, es: ¿quién le contrató? ¿Quién quería matar a Alejo Vidal Quadras? Personalmente, pues hay un detalle que me impresiona un poquito. El pasado 29 de octubre de 2023, pues se celebró esa manifestación de Denaes en Colón, que reunió a 100.000 personas contra la amnistía. Y en esa ocasión, pues yo estuve allí dando un discurso. Y resulta que entre las 100.000 personas que había escuchando, una de ellas era este sicario, que estaba ya haciendo seguimientos a Alejo Vidal Quadras y que le filmó en esa concentración. Caramba, qué cosas, ¿no? El rey Felipe VI pronuncia un discurso en los actos de homenaje con motivo del 10º aniversario de su reinado. En él quiso poner el foco en la importancia de la Constitución, a la que se circunscribe la corona. A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades.
Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español al que me debo. Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida, en la que he procurado que este propósito se consolidara en todas mis actuaciones como jefe del Estado. Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos. Implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar. Felipe VI quiso elegir como lema de este acto servicio, compromiso y deber, ya que considera que en esas tres palabras se resume el pilar en el que el rey sostiene su reinado. Además, en el programa especial de informe semanal emitido por Televisión Española con motivo de los 10 años del trono de Felipe VI, el rey fue preguntado por si había cumplido una de sus metas, la que había expresado en su discurso de proclamación. En ese día dijo que su deseo era que los españoles se sintieran orgullosos de su nuevo rey y, haciendo balance, hacía estas declaraciones. Como todo, habrá opiniones para todos los gustos y habrá algunos que valoren el papel y otros que a lo mejor no les parezca tan bien, pero en todo caso, como nuestro país es una democracia y cada uno es libre de pensar como quiera y lo importante es que lo puedan expresar, puedan sentir y expresar lo que sienten y luego además valorar objetivamente pues un trabajo que se hace con todas las ganas, con toda la ilusión y con toda la vocación de servicio. Los actos de ayer dejaron también momentos entrañables, como el discurso sorpresa de la princesa Leonor y la infanta Sofía, con el que quisieron honrar a sus padres, saltándose el protocolo y provocando una sonrisa en el monarca. Bueno, ayer acto oficial del rey, comida por el 10º aniversario, discurso donde, bueno, se limitó a las generales de la ley, a decir que él siempre ha estado ahí para cumplir la Constitución y siempre va a seguir ahí para cumplir la Constitución. Y polémica en torno al tema. Después de la comida, el Partido Popular filtraba su sorpresa porque no hubiera sido Feijóo convocado a la comida. La Casa Real, pues, anunció que estaban invitados a la comida, pues simplemente las altas autoridades del Estado. No se ha invitado a ningún presidente de comunidad autónoma y tampoco se ha invitado al líder de la oposición. Y Génova pues lo filtraba: no nos han invitado. Hombre, no sé, chico, si no te invitan, sea al menos pícaro y no hagas ver que te han ninguneado. Trátalo como algo normal, porque es que si no encima quedas mal tú, queda mal Génova. Pero es una buena pregunta, ¿por qué no ha invitado a Feijóo? Pues ignoro por qué no han invitado a Feijóo, el rey. Ahora, yo sí digo una cosa: si yo hubiera sido el rey, no invito a Feijóo ni de coña. A un señor que con mayoría absoluta en el Senado, que podía haber ejercido para parar la ley de amnistía, enfrentándose él y asumiendo el desgaste él, Feijóo, de plantear un conflicto institucional con el Congreso, un conflicto institucional inédito. Un señor que tenía poder para hacer algo y ha preferido dejar que pasara su trámite la ley de amnistía para que el marronazo le estallara al rey en su mesa cuando pasara la firma. Ese señor, vamos, yo soy Felipe VI y no le invito ni a que me ate los cordones de los zapatos. Ignoro si esa es la razón por la que Felipe VI no le ha invitado.
No tengo ni idea. Posiblemente no sea la razón y posiblemente sean simplemente cuestiones de protocolo. Y si si invito a Feijóo, entonces ¿por qué no voy a invitar a Yolanda Díaz? ¿Y por qué no voy a invitar a Abascal? Yo qué sé. Posiblemente sea algo de ese estilo, pues, vamos a limitar esto a lo que son altas autoridades y fuera. Pero vamos, si yo fuera Felipe VI, a Feijóo no le invito ni a pipas. Tenías poder para ahorrarme desgaste y no me lo has ahorrado. En fin, casi mejor no vengas a comer a mi casa, ¿eh? Javier Milei se despacha contra Pedro Sánchez en vísperas de su visita a España. Siempre igual lo hago desde la posición del llano. No uso el aparato represivo del Estado para perseguir. Como hizo Sánchez con este periodista español. Claro, pero digamos, o sea, porque ahí hay una cuestión no menor. Eso pasó lo mismo que cuando fue que el cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? Sánchez. Arrancó con digamos, del transporte y después, sí, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino. Como no contesté después, entonces ya se sumó él. Uh-huh. Ahora, entonces la pregunta es, porque está avanzando sobre la libertad de expresión, o sea, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando. ¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá? El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a criticar este martes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por el trato que le dispensó en la última visita a nuestro país y por los insultos que recibió en aquel momento. España y Argentina están viviendo desde entonces una crisis diplomática, precisamente a raíz de que Milei calificara de corrupta a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una crisis que ha ido en aumento hasta el punto de que Madrid ha retirado de manera definitiva a la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, un gesto calificado de disparate por el propio presidente argentino. Se da la circunstancia de que Javier Milei además tiene programado un viaje a Madrid para recibir el premio que le otorga el Instituto Juan de Mariana, en cuyo desarrollo están puestas todas las miradas. Bueno, pues Javier Milei no tiene pelos en la lengua y me parece muy bien que no los tenga. Las cosas que está haciendo Pedro Sánchez son inaceptables en cualquier país occidental democrático. Pueden valer en la Venezuela de Maduro, pueden valer en la Cuba de Díaz-Canel, pueden valer en la Nicaragua del Golfo Este, de cuyo nombre no quiero ni acordarme. Pero en un país avanzado, democrático, con Estado de Derecho, con separación de poderes, Sánchez estaría hace muchísimo tiempo fuera. O debería estarlo. Sus ataques a la justicia, sus ataques a la prensa, su colonización de las instituciones, todo demuestra una vocación totalitaria, bolivariana, incompatible con la democracia occidental. Milei representa todo lo contrario. La defensa de los derechos del individuo, de la ciudadanía, del pueblo, frente a la casta política. Y como no tiene ningún tipo de complejo, pues dice lo que piensa de un Pedro Sánchez que, por otro lado, envía todas sus terminales mediáticas día sí y día también a tratar de poner verde a Milei, coordinando sus actuaciones con las terminales mediáticas progres en Argentina, etcétera. Milei va a venir a España a recibir un premio de la Asociación Juan de Mariana, un think tank liberal, al que ayer, pues desde las terminales mediáticas de Pedro Sánchez, tildaban de asociación ultra. O sea, un think tank liberal como el Juan de Mariana es una asociación ultra. Todo lo que no sea Bildu, RC y Puigdemont son ya para el PSOE ultraderechistas peligrosos. En fin, creo que también el viernes recibe Isabel Díaz Ayuso a Milei para imponerle algún tipo de galardón. Pues me parece muy bien.
Abrimos ahora la página de información internacional. Nuevo ataque de la Marina china a barcos filipinos que se está convirtiendo en una práctica habitual durante el último año y medio entre Pekín y Manila. El último de los encontronazos tuvo lugar el pasado domingo en las disputadas aguas del mar de China Meridional. Según el comunicado enviado por China, el ataque fue una respuesta a un barco filipino que había irrumpido ilegalmente en lo que consideran su territorio. Filipinas se justifica diciendo que el barco de suministros se dirigía a ese lugar porque lleva allí encallado 25 años el Sierra Madre, que es un viejo buque de guerra que sirve como base flotante para una docena de soldados filipinos. De hecho, el ejército filipino utiliza el Sierra Madre para defender la soberanía de su país en el mar de China Meridional, donde China trazó una imaginaria línea para reclamar alrededor del 80% del total de las aguas, incluidos algunos islotes y arrecifes controlados por otros vecinos de la zona. Pues ahí tenemos a una China que está dedicándose al hostigamiento permanente, no solo a Taiwán, sino también a todas las naciones que bordean el mar de la China Meridional, donde se está dedicando China a hacer cosas como crear arrecifes artificiales para decir, esto es territorio chino y por tanto a partir de aquí 200 millas, mío. ¿Por qué hace eso China? Pues porque todo ese mar tiene yacimientos de hidrocarburos importantísimos y entonces, pues dependiendo de dónde pongas la divisoria de aguas, pues te toca un yacimiento o no te toca. El problema es que eso se puede resolver por la vía jurídica o se puede resolver por la fuerza. Por ejemplo, embistiendo a barcos filipinos que llevan el aprovisionamiento a los soldados filipinos que están en territorio filipino. El problema con las dictaduras genocidas y repugnantes como China es que son inherentemente inestables. Si existe algún tipo de grave crisis económica en China, por ejemplo, si el mercado inmobiliario se desploma y eso provoca unas consecuencias fuertes en la economía china y crece el malestar interno, cualquier dictadura genocida y asquerosa reacciona siempre de la misma manera, buscando enemigos externos, provocando una guerra en alguna parte. Con lo cual, lo que está pasando en el mar de la China Meridional y en Taiwán debería preocuparnos y mucho, porque son los escenarios donde cualquier inestabilidad interna en China puede terminar provocando una guerra. Porque evidentemente, si China invade Taiwán, pues un Estados Unidos está prácticamente obligado a declarar la guerra a China. Si China provoca un conflicto militar en el mar de la China Meridional, pues Estados Unidos está obligado por sus tratados a proteger a Filipinas. Atentos a lo que puede pasar por aquellas latitudes. Donald Trump promete recortar los fondos federales a escuelas que promueven la teoría crítica de la raza y la locura trans. El candidato republicano a la Casa Blanca en mitad de la pre-campaña ha dicho en un discurso en Wisconsin que en caso de ganar las elecciones presidenciales firmará una orden ejecutiva el primer día de su mandato para abordar este tema. Trump criticó enérgicamente el contenido que considera inapropiado y que se está impartiendo a los niños y anunció que va a retirar los fondos federales de cualquier escuela que promueva teorías raciales y de género. También se refirió a la participación de hombres en deportes femeninos, comprometiéndose a implementar medidas para preservar la equidad en el deporte, incluyendo el hecho de mantener a los hombres fuera de esas competiciones femeninas. ¿Entienden ustedes por qué odian tanto a Trump? Pues porque Trump va a meter mano a todas las barbaridades a las que ha llevado a Occidente todo ese movimiento revolucionario woke, con chorradas en el tema de la raza, chorradas en el tema del género, adoctrinamiento a los niños, sustitución de los derechos individuales por derechos colectivos. Todo eso tiene que acabar. Hay que poner coto a ese tipo de derivas que en el fondo lo único que pretenden es destruir la legitimidad moral de Occidente por el procedimiento precisamente de
anular los derechos individuales y sustituirlos por derechos colectivos. De esa manera, pues hombre, si China pues fusila a uigures o les interna en campos de concentración vulnerando sus derechos individuales, siempre se responde, bueno, pero es que aquí, fíjate, tenemos una sociedad muy heteropatriarcal, donde las mujeres tienen una brecha de género en el pago en el trabajo, que es mentira, pero lo importante es la contestación. No podemos dar lecciones a China sobre derechos humanos cuando aquí una mujer gana un 20% menos que no sé. Se sustituye el derecho individual que tiene todo ser humano, pues por ejemplo que no le fusile el gobierno chino, por un derecho colectivo. En conjunto las mujeres ganan no sé cuánto menos. Y de esa manera, pues todos iguales. No podemos decir nada a China, porque es que en el fondo nosotros, joder, fíjate, aquí las mujeres ganan 20% menos que no sé qué. Que es mentira, insisto. Pero lo importante es el razonamiento. Derechos individuales no, derechos colectivos sí. Eso es lo que algunos en todo Occidente tratan de parar. Todas las barbaridades con el tema de género, con el sometimiento de niños a tratamientos que son irreversibles, tratamientos tanto médicos, vamos, tanto farmacéuticos como quirúrgicos. Y llega Trump y dice, todo esto me lo voy a cargar. Bueno, pues lógicamente se lo intentarán cargar, espero que solo políticamente, antes de las elecciones de noviembre. Lo están intentando por todas las vías, vía judicial, vía campañas de desprestigio, y nada de ello parece que funciona, porque el hartazgo entre la gente es cada vez mayor. Hemos llegado a un punto donde hay gente que te va a votar a Trump en noviembre simplemente porque, aunque pusieran al cocodrilo del zoológico, le votarían igual para votar contra. Y en Francia pasa 3/4 de lo mismo. En Francia, en las elecciones del 30 de junio, pues va a haber mucha gente a quien no le gusta Marine Le Pen, a quien no le gusta el partido de Marine Le Pen, y que va a votar al partido de Marine Le Pen, simplemente porque es que votarían al mismo diablo con tal de quitar de en medio, por ejemplo, a todos los antisemitas asquerosos de la extrema izquierda que se han hecho con el poder en una amplia capa de la izquierda. Vamos con don Juan Carlos Tellez, redactor jefe de Voz Media, para ver qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días y saludos para toda la audiencia desde Voz, donde hoy nos hacemos eco de la preocupación existente por la mala salud económica de los Estados Unidos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la deuda nacional podría alcanzar los 50 billones de dólares, 50.000 millones, para el año 2034, una cifra muy preocupante que supondría nada menos que un 122% del Producto Interior Bruto estadounidense y que superaría con creces el máximo de deuda establecido histórico que fue durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las elecciones presidenciales del mes de noviembre, ojo a esta encuesta, sorprendente encuesta realizada por la cadena conservadora Fox News y que pone a Joe Biden por delante de Donald Trump en la carrera electoral. Se trata de la primera vez que el todavía presidente supera al candidato republicano desde octubre del año 2023 y lo hace por una escasa diferencia de apenas 2 puntos, pero atención, porque supondría un giro importante que habrá que tener en cuenta de cara a las próximas encuestas para esas elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Y la campaña, mientras tanto, ajena a las encuestas, continúa con las promesas electorales, con los actos de partido. Donald Trump prometió recortar los fondos federales a escuelas que promuevan la teoría crítica de la raza y lo que llamó la locura trans. El expresidente afirmó que en caso de ganar estas elecciones presidenciales firmará inmediatamente una orden ejecutiva que sería el primer día de su mandato para frenar este asunto que tanto preocupa entre especialmente los padres estadounidenses. Muchísimas gracias, don Juan Carlos.